Bien, pues tenemos para hoy más palabras, ¿eh? En el último capítulo de Primera de Tesalonicenses se nos dice edificaros mutuamente, porque quiere el Señor que sea así. Edificarnos es crecer en el conocimiento de Cristo, ¿eh? Vamos a hablar en plata, vamos a ir conociendo un poquito más al Señor, cómo es, qué carácter tiene y por supuesto en este tiempo que hemos tenido agradecerle siempre la oportunidad que nos da cada día de poder abrir en libertad su palabra. Estamos acabando el tercer libro en el que se ha dividido los salmos, de esos 5, digamos, bloques. Y estamos ya acabando, para hoy traíamos desde el Salmo 82 hasta el 89, los dos incluidos. Y bueno, qué bueno es recordar siempre que una de las funciones que tienen los salmos es ayudarnos a sacar lo que hay en nuestro corazón, en nuestro pensamiento acerca de Dios, ¿verdad? Hay versículos que son una preciosidad y entonces le decimos amén, porque quizás yo no sea capaz de expresarlo, pero digo amén y me identifico con eso. En estos salmos que traíamos para hoy, pues se nos habla de lo que es, cómo es el Señor, de adoración, de alabanza, pero también hay algunos aspectos muy interesantes acerca de los fundamentos del caminar del cristiano. O sea, hay enseñanza también, ¿eh? Vamos a recordar alguna de ellas. Dentro de estos salmos, de estos 8 salmos que traíamos para hoy, uno de ellos, el Salmo 86, una preciosa oración de David. Tenemos también salmos para los hijos de Coré, salmos de Asaf. Asaf era el músico principal en tiempos de David. Y concretamente el Salmo 83 aparece aquí como salmo de Asaf. ¿Y qué nos dice este Salmo 83? Quería leer unos versículos. Y en este tramo del 1 al 5 del Salmo 83 dice así: Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni estés quieto. Porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid, destruyámoslo, para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una contra ti, han hecho alianza. Estos versículos nos resultan muy conocidos. Y yo diría que nada nuevo bajo el sol. Querían los enemigos del pueblo de Israel aplastarlos, quitarlos del medio, eliminarlos, que no haya más memoria del pueblo de Israel, del pueblo del Señor. Nada nuevo bajo el sol. Cada día que tenemos el encuentro de las reuniones de oración, pedimos por aquellos que están sufriendo, que están siendo perseguidos, que están siendo torturados, asesinados. Tremendo, ¿eh? Países que sabemos que están en una situación muy complicada, y por cierto, para el día de hoy se pide oración por Colombia, ¿vale? Donde parece que unos excombatientes están siendo convertidos al cristianismo, pues están siendo bastante presionados. Cada día tenemos que ir orando por la iglesia perseguida, pero es que desde que el pueblo de Dios echa a andar, está siendo perseguido. Es curioso cómo a lo largo de la historia se ha perseguido siempre, se ha perseguido la verdad, porque se ha querido cambiar la verdad de Dios por la verdad de hombres. También tenemos que rogar por ese precioso ministerio de Puentes de Vida y ese proyecto que están ya iniciando de extensión del Evangelio por el Magreb, sitio también muy complicado. Néstor, tú has dicho, la palabra de Dios da paz. Pues aquí lo tenía puesto también. Estamos en línea. Si algo tiene la palabra del Señor, es que conforme las vas conociendo te va dando paz, te va dando seguridad, te va dando... Es algo que difícilmente se puede explicar, hay que sentirlo. Si nos vamos al Salmo 85, en el Salmo 85, en los versículos del 8 al 10, dice así: escucharé lo que hablará Jehová Dios,
porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Precioso. Y el salmista aquí hace hincapié en una cuestión que pasa muy de puntilla, pero quería insistir en esto. Y es que la palabra de Dios nos da paz. Y te dice que sigas en la palabra de Dios para no volver a la locura del mundo. Los que hemos ido conociendo a la palabra de Dios poquito a poco, hay un síntoma evidente de que estás en el camino. Y es que no quiero volver a lo que era, a mi manera de pensar, a mi manera de ser. No quiero volver a aquello. Quiero ir conociendo con mis defectos, con mis problemas, mis caídas, que a veces son no caídas, son batacazos. Pero quiero seguir en lo que el Señor me dice. Hay una canción que en la iglesia de mi pueblo, de la Puebla de Casalla, que no la recuerdo muy bien, pero decía: ¿a dónde vas? Tú que has conocido el Evangelio, ¿a dónde vas? Y muchas veces también oramos por aquellos que han conocido la palabra de Dios, pero no sabemos por qué han vuelto a las cosas del mundo. Es algo que solo el Señor sabe. Familia, la palabra de Dios nos da libertad, te desata de las cosas del mundo, de las ataduras que de manera continua y artificial te va creando el mundo. El mundo te va atrapando, te va cogiendo, te va enredando y cuando te das cuenta está hasta el cuello. La palabra de Dios nos da libertad. Y la verdad os hará libre. Juan 8:32, ese versículo todos los conocemos. Precioso el Salmo 86. Empezamos en el 83, 85 y vamos al 86. 86 es una preciosa oración de David. Y termina en el versículo 17 diciendo, haz conmigo señal para bien, y véanla los que me aborrecen, y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Qué buenas son las señales positivas. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué señales estoy dando? ¿Cómo soy? Aquí también hemos comentado muchas veces, ¿qué efecto produzco en las personas que tengo al lado? Pues yo no lo sé, tendría que preguntarle. Una pregunta un poco rara, oye, ¿qué efecto te produzco? Pero sí es verdad que podemos darnos cuenta de si en nuestras conversaciones, en nuestro estar en el día a día, creamos un ambiente de optimismo positivo o somos esas personas negativas que a veces no las hemos encontrado. Nuestro Dios es un Dios de señales, el arco iris, la circuncisión, la sangre del cordero, las veces que el Señor castigó al pueblo de Egipto, fueron señales. ¿Qué señales son las que nosotros emitimos? ¿Son conforme a las que quiere el Señor? ¿O son señales que están aún por mejorar? En la palabra se nos dice, bendecid a los que os persiguen. Si es posible, estad en paz con todos. No os venguéis vosotros mismos, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré. Son tantas las cosas que se nos dice en la palabra, que de verdad si las recordásemos cada día, seguramente nuestras señales serían muy positivas. Después de haber oído todos estos salmos y de haberlos leído varias veces, la tarea de hoy, a mí hay una palabra que se me ha quedado más grabada que otras cosas, no sé por qué. No sé si el Señor toca ahí o... Y es la palabra misericordia. En estos 8 salmos que traíamos, la palabra misericordia. Y quería profundizar un poquito en esto. Cuando se habla de misericordia en la palabra de Dios, podíamos referirnos, o la palabra se refiere, a la misericordia
o del Señor, pero otras veces se nos habla de la misericordia de cada uno, de los creyentes. Hay esa doble vertiente. Y aquí nos podríamos acordar cuando hablamos de la misericordia nuestra, la que deberíamos poner en marcha, hay un pasaje muy interesante, que está en Mateo 9, cuando el Señor va a la casa de Mateo, cobrador de impuestos, y es señalado por los fariseos. Y le dice a Jesús, pero ¿qué es lo que hace con este hombre? Y Jesús, que le responde y dice, yo vengo a por los enfermos, no a los que están sanos. Y se dirige a los discípulos y les dice, y entender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, haciendo referencia a Oseas 6. Entender lo que es misericordia con el que necesita conocer a Dios. Ese es un buen consejo que nos deberíamos quedar. Pero yo me quería centrar en la misericordia de Dios, en la misericordia de Dios. Si tuviésemos que buscar un apelativo para Dios, no sé, cada uno sabemos que Dios es fiel, sabemos que Dios es amor, en fin, tiene mucha, pero posiblemente una de las que más frecuentemente podemos manifestar acerca de Dios es su misericordia. Si cogemos el diccionario, la misericordia, ¿qué es? Pues mire usted, la misericordia se nos dice que es una virtud de compadecerse de los que sufren, de los que están sufriendo. Eso es tener misericordia. Te veo que estás sufriendo, te compadezco. Pero el Señor no solamente hace eso, no solamente se compadece, sino que además actúa a través de Cristo. No te da un golpecito en el hombro y te dice, bueno, venga, sopórtalo como puedas. No, actúa y trabaja por medio de Jesús. Tuve una curiosidad. ¿Y cuál es esa curiosidad? ¿Cuándo es la primera vez que en la palabra de Dios aparece la palabra misericordia? Pues aparece en un lugar llamado Génesis 19. En Génesis 19, en los versículos 16 y 17, resulta que dice así la palabra de Dios. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová. Aquí es la primera vez que he localizado que aparece la palabra misericordia, para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Nos estamos refiriendo a aquellos dos ángeles del Señor que salvaron a la familia de Lot, y a su esposa y a sus dos hijas. Aquí aparece la misericordia. Repito que dice, según la misericordia de Jehová. ¿Y cuál fue el resultado de eso? La salvación. Bueno, conocemos luego ya que pasó con la mujer de Lot, etcétera, pero era misericordia para salvación. Eso por una parte. Por otra parte, vamos a dar un saltito a la primera carta de Pedro. La primera carta de Pedro, en el capítulo 1 y el versículo 3, yo os lo leo. A ver, yo tengo aquí. Capítulo 1 y versículo 3 dice: Bendito el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Según su misericordia, nos da vida eterna. La misericordia de Dios, tal y como hemos visto en este primer pasaje, que se vincula a salvación, y ahora aquí en esta primera carta de Pedro también se nos habla de misericordia y salvación. Su misericordia es la salvación de nuestras almas. Y además se nos dice que su misericordia es para siempre. Significa que esa salvación
va a ser para siempre. Y además, porque siempre está dispuesto a aceptar hijos. Pero claro, al echar a andar, cuando vamos dando pasitos en la vida cristiana, nos vamos encontrando con una cuestión. Tengo mi salvación, sé que en un futuro voy a estar en presencia del Señor, con todas esos parabienes, pero ahora me encuentro con que aquí esto es un continuo tropezar. Me voy encontrando un continuo tropezar. Me equivoco. Voy por caminos que el Señor no quiere. Y en Proverbios 3 me dice la palabra de Dios: hijo mío, no te canses de la corrección del Señor. Es decir, que el Señor va disciplinando. Por aquí no, por allí. Y te lo compara al igual que hace un padre con el hijo a quien ama. El mismo símil. Hace un par de años en el instituto, con un compañero, profesor de inglés, tuvimos una interesante charla y me decía temas que si Dios, que si quejándose mucho de la vida, que si Dios es un Dios justiciero, que si... Cuando yo le dije en dónde tenía puesta mi fe, ya entramos en debate. Y él decía, mira, yo estoy dispuesto a aceptar un Dios bueno, un Dios que en un futuro, yo no sé qué es lo que hay después de la muerte, pero creo que puede haber algo. Digamos el típico agnóstico. Oye, que si puedo creer en algo, vale, pues estoy dispuesto a aceptarlo. Pero por lo que no paso es que Dios a mí me corrija, me castigue, me lleve por donde Él quiere. Yo de lo que me quejo, me decía, es que no haya opciones. O es lo que dice Él o nada. Digo, bueno, pues así están las cosas. Sé que el premio final, me decía él, puede ser bueno, pero en el trayecto yo no estoy dispuesto a que mi vida sea dirigida, sea corregida por este Dios en el que tú confías. Y en cierto modo es un pensamiento razonable y hasta lógico. Yo sé que tengo un buen premio, pero en el día de hoy yo no quiero cambiar mis hábitos, voy a intentar ser bueno, ¿vale? La clave para entender esto nos lo podíamos encontrar repartido en los versículos que traíamos para hoy. Rápidamente, y os voy a pedir que estéis atentos a ver si encontráis una palabra que aparece junto a misericordia. Salmo 85, versículo 10. Dice, la misericordia y la verdad se encontraron. Salmo 86, versículo 15. Lento para la ira y grande y misericordia y verdad. Salmo 89, 2. Para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos edificará tu verdad. 89, 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. 89, 24. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, refiriéndose a David como tipo de Cristo. Y mi nombre será exaltado con poder. 89, 33. No quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. 89, 49. ¿Dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? ¿Cuántas veces nos encontramos en la palabra de Dios la misericordia y la verdad unidas? Y aquí es donde puede estar la clave de esta situación que os comentaba. Somos guiados por la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Y en Proverbios 3, ¿cuántas veces lo hemos oído también? La misericordia y la verdad que nunca se aparten de ti. Nunca se aparten de ti. Digo, un minuto. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión delante de Dios y de los hombres. La misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Se está refiriendo a la misericordia y la verdad de Dios, no de la mía. Misericordia es salvación. La verdad es la palabra de Dios.
¿Y por qué os comento todo esto? Me llamó, como os decía, mucho la atención la palabra misericordia, la misericordia. Y de toda la tarea que traíamos para hoy, os voy a compartir los versículos, y ya voy acabando, que más me han llamado la atención. Y nos lo encontramos en el Salmo 89, versículo 30. Dice así la palabra de Dios: si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos, fijaros lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, y no guarden mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Uf, esto es duro. Aquí está la corrección. Pero sigue diciendo: mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Aquí encontramos cómo el Señor te dice: en mi caminar, ten cuidado. Tienes la salvación, te lo garantizo. Dios es fiel y su palabra es verdad. Pero tienes una verdad que está escrita. Como se dice en Juan 10, aquí lo tenemos. Tu palabra es la verdad. No es barra libre. Tenemos salvación, pero cuidado que el Señor disciplina. Su misericordia no la quitará. Qué verdad tan grande. Voy concluyendo. En el Salmo 85, una vez que el salmista afirma que ciertamente la salvación está cerca de los que temen al Señor, a continuación dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Qué dos parejas: misericordia y verdad, justicia y paz. Misericordia, salvación. La verdad, su palabra para guiarnos. La justicia en Cristo Jesús. Y la paz va unida a la justicia, porque Jesús, como decíamos aquí anteriormente, y nuestro hermano Néstor nos lo recordaba, te da paz. Paz como solamente sabe Él dar. Y acabo. Vale. El Señor me promete una salvación, vida eterna, me da esperanza, pero mientras estoy siendo disciplinado, con más o menos intensidad, porque el Señor lo dice. Igual que un padre con un hijo. Hay hijos que necesitan más corrección y hay otros que van solos. Cuando haya disciplina, ¿qué hacer? Por supuesto, como se nos dice en la palabra, en el día del bien, goza del bien, y en el día que las cosas vayan regular, considera qué es lo que puede estar pasando. Pero con esto concluyo. Confiemos en el poder de la oración, porque lo que podemos hacer es pedirle al Señor, porque es bueno, que acorte los tiempos. Pedirle al Señor que aligere la carga. Señor, sé que necesito corrección, esto tengo que cambiarlo, pero te quiero pedir, Señor, que acorte los tiempos, que tú me guíes en el poder de tu Espíritu Santo, porque para eso el Señor nos dijo que no os dejaré solos. El poder de la oración por la iglesia perseguida, poder de la oración para no volver a la locura del mundo, poder de la oración para dar señales a los que nos rodean, y pedirle al Señor también, por medio de su oración, que la carga sea ligera y que acorte los tiempos, que Él haga en nuestra vida lo que considere, porque para eso es un Dios soberano. Amén.